Hola, muy buenos días. El día de ayer, doctor Jorge Norero, el presidente de la República envió la nómina oficial o los 3 nombres de sus ministras a la Asamblea Nacional para escoger cuál de ellas reemplazará al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. De conocimiento general, la señora ministra y encargada de la vicepresidencia, la señora Vicuña, la actual canciller de la República, la señora Espinosa, y la ministra de Justicia, la señora Alvarado. Ahora le toca a ellas negociar en la Asamblea con los bloques legislativos, porque hay diferentes hipótesis. Hay agrupaciones políticas que descartan participar el día de mañana sábado con la votación para designar a la vicepresidenta de la República. Importante escuchar su concepto. Gracias, Víctor Hugo. Buenos días, amigos televidentes. Yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque me hubiera gustado, como para cambiar el estilo que quiso desde el primer inicio incluso imponer Lenín Moreno, que él mismo en una cadena de radio y televisión hubiera presentado la terna y expuesto por qué escogió a cada una de estas 3 señoras, las razones, el currículum, por qué él basa su confianza en estas 3 señoras. Y desde el lado de los ciudadanos nos hubiera gustado que también nos explique, porque hay que hacer énfasis, que se está reemplazando un vicepresidente que ha sido sentenciado por corrupción, que por abandono del cargo de manera definitiva luego de los 90 días es que se envía esta terna. Entonces nos hubiera gustado que sobre estas 3 señoras se abra el abanico de su vida, su biografía expuesta de manera pública, sus bienes, que los conozcamos cuáles son, qué familiares han estado vinculados con el gobierno, qué negocios los familiares y las propias candidatas en las ternas han tenido, qué contratos. Esto hubiera sido lo deseable, esto hubiera sido lo del sentido común, porque estamos escandalizados y horrorizados de tanta corrupción y podredumbre que ha existido en los últimos 10 años y también en otros gobiernos, porque no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Pero ¿serán estas 3 damas las de mayor confianza que existe en los ministerios para el señor presidente de la República? Pero, Víctor Hugo, aquí no se trata solo que sean, insisto, en el tema de extrema confianza del presidente y la confianza que tenemos que tener nosotros los ciudadanos, que ahora sí se van a hacer bien las cosas, que se le encarguen al vicepresidente y que no va a haber mañosería, ni van a existir tíos, o van a existir papás, o van a existir parientes que hagan del negocio público un negocio personal, pues. Pero es que hay que ver si le entregan responsabilidades, como hizo el anterior gobierno, que le entregó los sectores estratégicos al anterior ex vicepresidente de la República, porque la Constitución es clara. El vicepresidente de la República puede reemplazar, sustituir el momento que el presidente de la República le encargue la presidencia, nada más. Vea, Víctor Hugo, el gobierno anterior se caracterizó por nombrar a parientes consanguíneos y agnados en los cargos públicos sin respetar esto del nepotismo. Este mismo gobierno inaugura en su gabinete, incluso hasta matrimonios. Estamos viendo a la señora Espinosa, que lo tenía a su esposo ahí, el señor Manga, no sé si era esposo, pero marido o acompañante, qué sé yo, compañero. Hoy nos decía que cada uno tiene su espacio. Su espacio, sí. Por favor, pues, que el Estado es espacio para los matrimonios. Pero es que eso es lo que estamos mal. Aquí se han trastocado las costumbres, el sentido común y la ética, pues. Yo creo que el Ecuador tiene que recuperar su dignidad. Pero y el agradecimiento también, en este caso los 2 fueron estrategas políticos. La señora Espinosa estuvo al frente con el sector femenino y el señor Mangas era el eje en todo lo que es estadísticas, todo lo que es marketing político en la campaña electoral. Aquí no se trata de que se está manejando un negocio familiar, se está manejando el Estado. Y el Estado es responsabilidad de los ecuatorianos, por nacimiento o naturalización, porque no estamos siendo discriminantes con nadie, no somos xenófobos.
de ninguna manera. Pero por favor, los ecuatorianos tenemos que manejar nuestros propios intereses, basados en las tradiciones y en nuestras raíces y atavismos, defender nuestros intereses vitales. No puede ser que un nicaragüense o un angloparlante como el señor Longo, que ahora da clases y cátedras de decencia, de ideología y todo, a alguien que lo invitó a ser parte de este gobierno, así le paga el diablo a quienes le sirven. ¿Cómo interpreta usted la carta que ya es pública del señor Long? Ya 7 meses estaba en el régimen del señor Lenín Moreno y recién se da cuenta que es un traidor al proyecto de la Revolución Ciudadana, que es deshonesto, que la convocatoria a la que usted apoya, la consulta popular, es prácticamente una violación al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Estas son maniobras de estos ideólogos que, como nunca en su vida han trabajado y han sido emprendedores y han dado trabajo por sí solo a otros, sino que han vivido como sanguijuelas del Estado, de consultorías, de dar charlas, de hacerse los intelectuales, los académicos y de manejar muy bien la dialéctica del verbo y del lenguaje. Creen que van a engañar a los ecuatorianos y al mundo entero, porque esto, como bien, en eso comparto con la María Fernanda Espinosa que hoy dijo, esto es un momento muy fugaz de notoriedad que ha tenido Guillermo Longo. Y que no, estoy segurísimo que esto no es de su autoría, esa carta. Ah, caramba. Estoy segurísimo porque esto es un extranjero que coincide con el retorno del expresidente del Ecuador, ¿no? Y coincide con el verbo y la retórica permanente que han utilizado estos izquierdosos camuflados, bisexuales, y que no tengo nada contra los bisexuales, ojo, pero que esa metamorfosis ha servido para bastardear ideologías, para utilizar de las ideologías una herramienta de empoderamiento y manipulación de la gente que más necesidades de esperanza tiene en sus vidas y de oportunidades para progresar. Eso es lo que a mí, Víctor Hugo, me molesta, la manipulación, la alienación que esta gente pretende hacer de la gente más pobre. Y ojo, para nada quiero que vuelva el pasado ese de la derecha neoliberal ni nada por el estilo. Yo creo que los corruptos, sean de derecha o de izquierda, tienen que ser enterrados. Y para nada estamos aquí queriendo pretender, como alguien pudiese ser, que somos antisistema. Por supuesto que somos antisistema. ¿Sabe por qué, Víctor Hugo? Porque el sistema que ha gobernado la República desde su independencia ha sido un sistema de explotación, de privilegio para una casta reducida, de 4 sinvergüenzas que se han creído los dueños, los patriarcas, los caudillos. Doctor, el tema de las candidatas a la vicepresidencia de la República, usted lo ha analizado desde la parte de la función ejecutiva, pero también analicemos ahora a los bloques legislativos que hacen la función, la primera función del Estado, como es la legislación. Hay bloques legislativos que se van a ausentar el día de mañana cuando les toca votar a favor o en contra de las 3 personas que ha enviado los nombres el señor presidente de la República. ¿Coincidencia o qué? El bloque de la Revolución Ciudadana, que se identifican con el exmandatario Rafael Correa, mayor importancia le dan al lanzamiento de la campaña por el no en Manabí antes que asistir al pleno de la Asamblea a razonar su voto, por qué se abstienen, por qué votan a favor o por qué en contra. Y los social cristianos también se abstendrán. ¿Cómo interpretar esto? Entonces, analicemos también pues, a quienes supuestamente son los padres de la patria, quienes están en la primera función del Estado. Yo creo que aquí va a surgir nuevamente el hombre del maletín. Ah, caramba. Porque ya estamos escuchando de que de los grupos de oposición van a haber desertores que van a estar a favor de la terna. Eso significará que a estos desertores, algunas canonjías o billetes, porque aquí hay que ser claro, les han de haber ofrecido. Y en este caso, si viene del lado de alguna de las que está en la terna, significa que las familias de cada uno de ellos ha hecho negocio pues, en estos últimos 10 años y tienen dinero guardado, porque no creo que a Lenin se le ocurra mandar al hombre del maletín para cualquiera de las 3. A propósito de esa parte, lo interrumpo, doctor. El asambleísta Roberto Gómez de Creo señaló que ellos se van a extender, pero hay 3 legisladores de esta agrupación que dicen que están a favor de la propuesta del señor Lenín Moreno y que sufragarán por una de las 3 candidatas. Ellos y su conciencia tendrán que responderle al país.
pero el sentido común y la experiencia que hemos visto en el trajinar que se ha dado tanto en la Asamblea como en el Congreso, es de que las conciencias mutan o difieren cuando hay de interés el dinero, canonjías, puestos, etcétera, etcétera. Pero algo que también me preocupa, Víctor Hugo, es que cómo se han apurado en querer conocer esto y reemplazarlo al señor Glass. A mí me parece esto rarísimo, porque está bien, se ha dado la ausencia definitiva luego que han transcurrido los 90 días, pero acá no es que el presidente se le pueda ocurrir, manda la terna. Para mí se está violentando el debido proceso. ¿Por qué? Porque aquí debió la propia Asamblea, una vez que solicite a la Corte Constitucional su pronunciamiento, tratar el tema y declarar vacante el cargo por ausencia definitiva, pero nada de eso se ha dado. Aquí directamente el señor Serrano viene, le entregan una terna, ya convoca para conocer la terna y elegir ya la vicepresidenta. Por favor, señor Serrano. Se ve que en materia constitucional muchos de quienes integran esa asamblea carecen de los conocimientos de la doctrina constitucional y sobre todo del sentido común. Porque no puede un presidente, por muy buena voluntad o porque ya es ipso iure que se produce, o ipso facto se produce el tema de la vacancia luego de los 90 días, pero el que tiene que declararla, pues. No ve que si no mañana el señor Glass, que lo declaran inocente, puede deducir que fue declarado vacante inconstitucionalmente y va a pedir indemnizaciones, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que aquí las cosas tenemos que hacerlas paso a paso, sin prisa. No hay que tener miedo, no hay que apurarse, porque por último, yo creo que esta figura del vicepresidente no debería ya ni de existir. Y esa debería ser una reforma que se debería plantear para evitar los serruchos y para evitar este manoseo y manipulación dentro de la gente que está en el entorno del presidente, que cada uno quiere hacerse el que más amigo es. Y otra cosa que se ha evidenciado aquí, Víctor Hugo, y que debemos decir, es que no ha sido Gustavo Larrea pues el hombre fuerte, o el cerebro gris, o el amigo íntimo. Para mi criterio, y lo digo con mucha honestidad, sigue siendo Eduardo Mangas, el gran manipulador, el cerebro gris, el amigo, el confidente, el grillo del señor Moreno. Estratega en marketing. Porque fíjese que hasta la pone a su esposa de segunda candidata en la terna. Y no se extrañe, Víctor Hugo, que sea María Fernández Pinoza la que elija el día sábado los asambleístas. Porque es la que menos resistencia podría tener, y conociendo que Mangas maneja muchas instituciones del Estado, es el que más podría ofrecer cargos a los señores asambleístas. Así que eso es una hipótesis, es mi opinión muy personal, por si acaso. Doctor Norero, ya está en suelo ecuatoriano por segunda ocasión, luego que concluyera su administración presidencial, el economista Rafael Correa, y mañana arranca la campaña por el no en la provincia de Manabí. Es grata Manabí con Rafael Correa. De acuerdo a las últimas encuestas, un 34% estaría a favor de la propuesta de Rafael Correa y un 56% apoyando el sí en la consulta popular. Pues yo creo que Rafael Correa ya cumplió su cuarto de hora. Me extraña, eso sí, que ese decreto 1369 se lo mantenga. Cuando para él y para don Jorge Glass, que ya no es vicepresidente de la República. Usted sabe que los decretos se pueden, así como se los promulga, se los puede derogar. Así que no sé por qué usted se siente, no sé, con una camisa de fuerza. Usted debería sencillamente derogar. Y que el señor... Esa es la excusa de la ministra de Justicia, dice un decreto presidencial, por favor, pues, que quedó firmado en el anterior. Ley, o ley con carácter orgánico, o una constitución. Un decreto lo puede reformar otro presidente, lo deroga y se fue. Y se acabó los privilegios tanto para Glass como para el señor Correa. Y que si quieren guardaespaldas, que paguen del sueldo que reciben del Estado. Pero ellos no pueden seguir usufructuando en el exterior y en el Ecuador, y peor en una cárcel, que tengan resguardo policial. Eso es una vergüenza y atenta contra el sentido común. De seguridad. Por favor, señor Correa, ojalá que usted tenga
la fortaleza de venir y sentarse aquí con nosotros y dialogar. Yo lo invito, porque este es un canal abierto, es pluralista, respeta las opiniones ajenas y por eso sí, sin agenda, sin preguntas previas, venga y se siente. Si es que tiene usted la honestidad intelectual y sobre todo la dignidad de confrontar frente a frente con gente que también es igual a usted, pero eso, perdón, no tanto igual a nosotros, porque nosotros no tenemos rabo de paja, ni hemos estado envueltos en circunstancias medias dudosas como las que ha estado el presidente y que además dice que él no sabía. Yo creo que esas son cosas que hay que sí aclararlas. Pero venga, que aquí lo esperaremos, Víctor Hugo. Me preocupa otro tema, las declaraciones del señor fiscal general de la Nación. Cuando ayer acudieron a la fiscalía, donde la subrogante, el señor Villavicencio y el ex candidato a la vicepresidencia de la República, el señor Páez, para argumentar las denuncias que ellos presentaron. El señor Páez dice que le envió una carta el año anterior al exmandatario Rafael Correa sobre las grandes negociaciones petroleras que se estaban dando y evasión casi como de 26 millones de dólares. Pero respondió una carta por el asesor de la presidencia de la República grosera. Y el fiscal, cuando la prensa le consulta si conoce el particular, él no se presta para hacer propaganda política en los pasillos de la Fiscalía General de la Nación. Él no debería más vale profundizar, pedirle a estos dos ciudadanos toda la documentación y analizarla y ahora sí dar su punto de vista. Es que es indudable que el señor Vaca, que fue funcionario del gobierno anterior, tiene que prestarse al juego de disfrazar con este tipo de declaraciones la realidad lacerante que hemos vivido los últimos ya 11 años. Pues, esto es una vergüenza. Yo no entiendo cómo así la Asamblea no lo ha llamado a juicio político al señor Vaca y al ex fiscal general Galo Chiriboga. Esas son las cosas que vemos, nos molesta a los ecuatorianos y vemos que todo sigue siendo lo mismo, todo es un tongo. Por eso es que esta consulta es importantísima, para acabar con aquellos funcionarios que desde el gobierno anterior quedaron como los guardianes de la caja de Pandora de la corrupción, que no quieren que se abra para no conocer quiénes nomás son los culpables y quiénes son estos pillos que están allí guardando con impunidad, que la historia los olvide. Usted se ratifica entonces, las 7 preguntas, votará sí. Voy a votar sí, a pesar de que luego de esta terna a mí me quedan mis dudas, que mañana cuando gane el sí, también nos manden con sorpresa unos nombres en que de repente lo quieran poner a Alexis Mera como fiscal, o lo quieran poner también al señor Eduardo Manga, lo quieran poner de repente como, no sé, pues de repente lo quiera reemplazar al propio presidente de la República. Yo tengo mis dudas, pero no por eso hay que esperar hasta después del 4 de febrero, inclusive para cualquier decisión, pero hay que apoyar la consulta popular. Gracias a ustedes.